Bueno, buenos días para todos. El día de hoy vamos a hablar de un tema algo controversial y de difícil abordaje, no solo desde el punto de vista de médicos generales, sino desde nosotros también como especialistas en ginecología. Primero que todo, no tengo ningún conflicto de intereses, mi propósito en esta charla es netamente académico. Vamos a hablar un poco de generalidades. Lo primero es que la vaginitis es un término que se utiliza para describir todos los desórdenes de la vagina, netamente inflamatorios, infecciosos o una disregulación que la podemos conocer como una disbiosis, que vamos a hablar un poco más adelante. Es importante que hay una serie de cambios normales dentro del flujo. No todo el flujo es patológico, hay flujos normales. Vamos a valorar más adelante también las características de un flujo vaginal normal. Es una patología que tiene múltiples síntomas, tanto a nivel físico y sobre todo un impacto psicológico importante en la paciente cuando no le proporcionamos un tratamiento adecuado a esta y van a terminar afectando su calidad de vida. El impacto aproximadamente en Estados Unidos, en Colombia, no tenemos suficientes estadísticas, 6 a 10 millones de atenciones por salud al año en Estados Unidos se realizan como este motivo de consulta. Menos del 50% de las pacientes se manejan de forma adecuada y eso es uno de los propósitos de esta charla, que ustedes salgan con ciertos tips, qué tipo de tratamiento les voy a proporcionar a estas pacientes. Y si no le proporciono un diagnóstico adecuado a la paciente, por ende su tratamiento no va a ser el adecuado, nos va a impactar en la salud reproductiva, que ya sabemos que existen una serie de impactos, tanto como parto pretérmino, ruptura prematura de membranas, feto pequeño para la edad gestacional, entre otros. Y es mucho más frecuente en la población hispana y afroamericanas. Los estrógenos y el microambiente vaginal, sabemos todos que el estrógeno juega un papel fundamental en la microbiota vaginal. Los estrógenos son más o aumentan su concentración en la edad reproductiva, por eso es que la mayoría de pacientes posmenopáusicas van a tener muchos síntomas que podríamos interpretar como vaginitis sin que esto llegue a generar un proceso infeccioso como tal. Depende netamente también del glucógeno, los lactobacilos, y todo esto lo que nos ayuda es a formar un microambiente ácido con el propósito de generar una protección contra las bacterias patológicas. Entonces, acá más o menos tenemos una especie de ciclo. Los estrógenos están frecuentes desde la edad reproductiva. Llegamos a que las células epiteliales que se desprenden de un epitelio queratinizado no estratificado aumentan la concentración o la liberación del glucógeno. Al unirse con estas células epiteliales que se desprenden, nos llevan a generar un sustrato de ese glucógeno para los lactobacilos. Los lactobacilos lo que nos ayudan es a permitir o a realizar un cambio de esa glucosa y a convertirla en ácido láctico. ¿Esto con qué propósito? Inhibir el sobrecrecimiento bacteriano. Desde el punto de vista etiológico, hay causas infecciosas. La mayoría son de este origen, del 70 al 90%. La primera causa son las vaginosis bacterianas. Esta tiene un arista particular, lo vamos a ver más adelante. Las candidiasis vulvovaginales, que van de un 17 a un 39%, y las causas por tricomona vaginalis de un 4 a un 35%. Sí, también hay causas no infecciosas, la presencia de un cuerpo extraño, el hecho de que una paciente tenga un flujo anormal por un cuerpo extraño, simplemente extrayendo el cuerpo extraño no va a requerir ningún tratamiento adicional. La higiene genital la pongo en comillas, ¿por qué? No todo proceso que se realiza hoy en día equivale a mantener una buena salud genital y una buena higiene. La actividad sexual, a mayor número de relaciones sexuales, mayor número de compañeros sexuales, mayor probabilidad vamos a tener de tener una infección vaginal. Y esta es la parte importante y esto es lo que queremos incidir. Casi 1 de cada 4 pacientes se van a quedar sin diagnóstico adecuado por no abordar a la paciente de manera integral. Entonces, comenzando con la vaginosis bacteriana, es la principal causa de descarga vaginal anormal, no es una infección. Hay que empezar con eso y esa es la arista que les refería anteriormente. La vaginosis bacteriana se da por una disregulación, una disbiosis, que todo el mecanismo fisiopatológico que les expliqué al comienzo, esto lo que nos ayuda es a generar un aumento en el sobrecrecimiento de las bacterias anaerobias de origen facultativo. Dentro de estas lo que nos van a ayudar es a generar una disminución de los lactobacilos, persiste el aumento de estas bacterias anaerobias y esto se va a traducir en el sobrecrecimiento de la Gardnerella vaginalis, que es la principal causa
de la vaginosis bacteriana. La clínica es múltiple, principalmente un flujo vaginal de aspecto lechoso, es un flujo homogéneo. ¿A qué me refiero con homogéneo? No adherente a las paredes, es importante esa característica. No pruriginoso, fétido, el olor que describe la literatura es un olor a pescado principalmente. Tiene unos factores de riesgo, múltiples compañeros sexuales, nuevo compañero sexual, el uso del no preservativo, las duchas vaginales. Hoy en día las duchas vaginales, al igual que los jabones íntimos, son productos muy comerciales, están a la merced de todos los días, en cualquier farmacia las venden, y esto lo que nos ayuda es a aumentar la probabilidad de tener una infección a nivel vaginal. Y la presencia del dispositivo intrauterino, principalmente la T de cobre, que es con la que se han hecho la mayoría de los estudios. El diagnóstico se realiza a través de los criterios de Amsel. Históricamente, seguramente en la parte del pregrado, si hay estudiantes, también lo han visto en la parte de ginecología, son los más utilizados y se interpretan con un simple frotis vaginal. Tiene una sensibilidad del 92% y una especificidad del 77%. Tenemos estos 4 criterios. Dentro de esos 4 criterios necesitamos 3 de ellos. Uno, el flujo vaginal homogéneo, color grisáceo o lechoso, no adherente a paredes. La presencia de células guías. El frotis vaginal nos reporta presencia o no presencia de células guías. La literatura nos habla de un 20%, pero solo con la presencia nos puede servir para hacer un diagnóstico. El pH mayor a 4.5 y el test de KOH o hidróxido de potasio. ¿Esto en qué se traduce? Que cuando uno realiza una aplicación de hidróxido de potasio genera un olor fuerte, olor a pescado, que se conoce como el famoso test de aminas. Los criterios de Nugent, esos criterios son netamente desde el punto de vista de investigación. Tienen una mayor sensibilidad y una mayor especificidad que los criterios de Amsel, pero no son prácticos, no los encontramos al día a día, entonces por esta razón no los vamos a revisar. Cultivo, pues como les explicaba, la vaginosis bacteriana no es una infección vaginal, entonces es un sobrecrecimiento de múltiples bacterias. Aplicarle un cultivo a esta paciente no nos va a aportar nada en el punto de vista diagnóstico porque podemos encontrar múltiples bacterias, Gardnerella, Lactobacillus, Escherichia coli podríamos encontrar sin que esto se traduzca en la necesidad de un tratamiento para la paciente. Los NATs, que son simplemente test de amplificación de ácidos nucleicos, en Europa, Estados Unidos se utilizan mucho, una buena sensibilidad y especificidad, pero es muy similar al del frotis vaginal y en términos de costo-efectividad preferimos el frotis de flujo vaginal. Citología cérvico-vaginal. Han visto ustedes que muchas citologías reportan vaginosis bacteriana y si no lo han visto lo verán en el futuro y estas vaginosis bacterianas no se tratan al menos que la paciente tenga algún tipo de síntoma. Tratamientos recomendados. Tenemos la primera opción, que es el metronidazol, 500 miligramos cada 12 horas por 7 días. Múltiple literatura habla de hasta 500 cada 8 horas, pero las recomendaciones actuales del CDC, de la OMS y toda la literatura es cada 12 horas por 7 días. Podremos utilizar también en igual efectividad el metronidazol en gel al 0.75, se reintroduce todo el aplicador en la cantidad cada día por 5 días, o la clindamicina en crema también cada noche por 7 noches. Es importante tener en cuenta que cualquiera de estos geles son hechos a base de aceite, por ende, cuando la paciente no tiene ningún método de planificación y utiliza preservativo, existe el riesgo que el aceite o el contenido oleoso pueda lesionar o romper el preservativo. Y se lo deben dejar claro a las pacientes. Regímenes alternativos, desde clindamicina 300 cada 12 horas por 7 días, tinidazol o secnidazol, vamos a hablar más adelante del tinidazol, está muy en boga, sobre todo por el tratamiento en monodosis y es práctico, 1 gramo por 2 días, 2 gramos, perdón, durante 2 días, pero se ha visto que es mucho más efectivo, el tratamiento disminuye la tasa de recurrencia cuando lo damos por 7 días. El seguimiento, ¿requiere o no la paciente un frotis de flujo vaginal de control? No lo requiere. Nunca hacemos frotis de flujo vaginal de control después del tratamiento, al menos que la paciente tenga algún síntoma y lo refiera. De lo contrario, no lo realizamos. Tratamiento a la pareja, no tratamos a la pareja. No se trata a la pareja en el caso de una vaginosis bacteriana. La tasa de recurrencia podemos ver
que es alta, a los 3 meses casi un 30%, y conforme avanza el tiempo se aumenta hasta casi un 58% al año. Esa es la importancia de un buen diagnóstico y un buen tratamiento. Tricomoniasis. Es la infección, esto sí se conoce como una enfermedad de transmisión sexual, es la ITS más prevalente de origen no viral a nivel mundial. Tiene una infección, infecta más o menos 3.7 millones de pacientes al año en Estados Unidos. La epidemiología no es clara. ¿Y por qué no es clara? Decimos, si es tan frecuente, ¿por qué no tenemos tantos estudios? Perdón, porque las pacientes adquieren y se automedican. El famoso OTC, over the counter, o que tienen el tratamiento a disponibilidad sin necesidad de prescripción. No vamos a tener una adecuada estadística de estas pacientes porque ellas nos consultan, van a donde la farmacia y ellos les dispensan metronidazol, tinidazol, el que ellos quieran, sin ninguna fórmula. La prevalencia más o menos está descrita hasta un 2.1%, siendo mayor en las pacientes afroamericanas, hispanas seguidas en 1.4%, y en las pacientes blancas son la de menor prevalencia en la afectación, hasta un casi 0.8%. La clínica. Si pueden observar, aquí se ve un poco de brillo, es un flujo espumoso, color amarillento, verdoso, que tiene unas características muy particulares desde el punto de vista olor fétido, no tiene un olor particular a nada, olor pues, fétido. Tiene disuria. ¿Por qué genera disuria, prurito vaginal e incluso dispareunia? Porque es una enfermedad de origen también inflamatoria. Al ser de origen inflamatorio, valga la redundancia, va a generar una inflamación de todos los tejidos o las estructuras circundantes a nivel de la zona genital. Si ustedes son muy juiciosos, lo ideal es que todas las pacientes debemos examinarlas, no solo con un tacto vaginal, hay que examinar a la paciente y esto implica realizar una especuloscopia a cada una de ellas que nos refleja o nos refiere un flujo anormal. Aquí vemos, y esta es una de las características del cervix que podrían ver, disculpen el brillo acá, son microhemorragias, un cervix puntiforme que se conoce como cervix en frambuesa, en cereza, fresa, lo que ustedes quieran. Pero esto es un signo patognomónico de que la paciente tiene una infección por tricomonas vaginalis. ¿El tratamiento es efectivo o no, a pesar de ser una enfermedad de transmisión sexual? La respuesta es sí. Casi un 70 a 85% de las pacientes con una dosis de tratamiento, o sea, con un ciclo, perdón, de tratamiento, presentan mejoría de forma inmediata. Esta es la importancia de que si ustedes realizan un buen diagnóstico, a su vez le van a proporcionar un buen tratamiento a la paciente y vamos a impactar en su calidad de vida. Diagnóstico. Existen múltiples tipos de diagnóstico, desde los NATs, que son los más utilizados hoy en día en la literatura internacional, Estados Unidos, Europa, como les mencionaba, test de amplificación de los ácidos nucleicos, una sensibilidad del 95 hasta casi el 100%, con una especificidad del 98%, son excelentes, pero altamente costosos. Frotis de flujo vaginal, muy útil, pero tiene una baja sensibilidad en el diagnóstico de la tricomona, una sensibilidad que va desde un 44 hasta un 68%. Cultivo lo sigue en el tercer lugar con una sensibilidad, perdón, en el segundo lugar con una sensibilidad de casi hasta el 75%, es un rango muy amplio, pero estas dos son las herramientas que tenemos en el rural, en nuestros hospitales de primer nivel, frotis y cultivo. Las pruebas rápidas son unas pruebas de antígeno que se han venido desarrollando, tienen una alta sensibilidad también, al igual que los NAT, son muy prácticas, pero pues requiere un entrenamiento especial del personal que va a realizar la interpretación de cada una de estas pruebas. El tratamiento del régimen que se recomienda en mujeres es 500 miligramos cada 12 horas por 7 días. Es importante no darle al paciente o a la paciente monodosis de metronidazol. Si nos remontamos al CS del 2017 o a otra literatura, hablaban de darle metronidazol 2 gramos dosis única y le repetimos al día siguiente otra dosis de metronidazol y no. Esto nos aumenta la tasa de recurrencia de las pacientes. Por favor, no proporcionar este tipo de tratamientos porque lo que se van a ganar es que la paciente les reconsulte y les reconsulte por el mismo flujo. ¿Y en qué termina? Remisión a ginecología. Tratamientos alternativos para tanto mujeres como hombres, el tinidazol en dosis única. Ya no hablamos de metronidazol, sino que hablamos del tinidazol. Sí existen estudios
desde el año 2018 hacia atrás que comparaban metronidazol con el tinidazol, valorando eficacia, tasa de recurrencia y tasa de cura. En esto se demostró, y lo vamos a ver más adelante en los estudios, que el metronidazol de múltiples dosis es mucho más eficaz. Este es tal vez uno de los ensayos que más reporta la literatura, es un ensayo clínico controlado, aleatorizado, realizado en el año 2018 por The Lancet. Lo que buscaban era comparar un tratamiento de múltiple dosis de metronidazol durante 7 días de tratamiento versus el tratamiento de monodosis. ¿Qué encontraron ellos en este estudio? Inicialmente aleatorizaron 632 pacientes, los dividieron en 2 brazos. Por cuestiones de tiempo, pues voy a ir al grano. 2 brazos, uno de 312 pacientes que recibían el metronidazol múltiple dosis y el otro grupo que recibían el metronidazol en monodosis. En términos de tasa de cura, podemos comparar que la del metronidazol múltiple dosis fue muchísimo mayor en términos de significancia estadística, con una P estadísticamente significativa en los pacientes que recibían múltiple dosis. Pacientes con diagnóstico de vaginosis al comienzo del tratamiento, también mayor tasa de cura, el 13% contra un 21% de monodosis, con una P estadísticamente significativa, y pacientes que solo tenían tricomonas sin diagnóstico de vaginosis bacteriana, también tuvieron una mayor tasa de cura. En conclusión, con respecto al tratamiento de la tricomona vaginalis, y se deben llevar es que las pacientes y el tratamiento de gold estándar es metronidazol 500 miligramos cada 12 horas por 7 días. Y en su defecto, el tinidazol como monodosis. No más tratamiento. La paciente no mejora, hay que hacerle un seguimiento. A diferencia de la vaginosis bacteriana, este grupo poblacional sí requiere un seguimiento estricto. Primero debemos realizarle un tratamiento a la pareja. Todas las parejas con tricomona vaginalis deben recibir un tratamiento. Anteriormente se hablaba que la última pareja en los últimos 6 meses, en eso hoy en día no hay mucha claridad. Se sabe que la pareja más reciente es la que debe recibir el tratamiento de metronidazol, la misma dosis que se le proporciona o en su defecto tinidazol también en monodosis. Actividad sexual se contraindica, no se recomienda la actividad sexual en este grupo de pacientes. Es lo ideal durante este ciclo de tratamiento. Por lo menos debería esperar 7 días después de la última dosis de tratamiento de metronidazol para poder tener relaciones sexuales. Y si desea tener relaciones sexuales, es importante recomendarle a la paciente que debe realizarlo con preservativo. Pruebas de enfermedad de transmisión sexual, siempre realizarlas. Prueba de VIH, prueba treponémica, virus herpes simple tipo 2, test de ADN VPH, si clasifica para la edad, que es otro tema que vamos a ver mucho más adelante con otro colega. Estas pacientes siempre se deben retamizar. Lo ideal es menor a 3 meses, pero las pacientes a veces es difícil por los tiempos de espera de las aseguradoras, las podemos prolongar hasta casi 1 año. Pero lo ideal es que todas las pacientes estén con nuevo control de frotis o cultivo vaginal a los 12 meses de tratamiento. La recurrencia es muy baja, no hay una buena literatura que nos hable en términos de tasa de recurrencia, pero proporcionándole a la paciente un tratamiento adecuado, vamos a garantizar esta baja tasa. La candidiasis vulvovaginal. Como generalidades también, esta también se conoce como una enfermedad inflamatoria e infecciosa. Es la segunda causa de flujos vaginales anormales en la edad reproductiva, seguido de vaginosis bacteriana. La principal causa es la Candida albicans, pero hay otras especies de Cándida, como la Cándida glabrata, que es la que le sigue en segundo lugar. Tiene algo particular la Cándida glabrata, lo vamos a ver un poco más adelante. Y el 12% de pacientes pueden llegar a ser asintomáticas. Y esto es importante. A pesar de que uno documente en un cultivo, en un frotis, la presencia de pseudohifas, micelios, hifas, estas pacientes no van a tener ningún síntoma, pero la pregunta es, ¿las trato o no las trato? Aproximadamente el 75% de las pacientes en la edad reproductiva o a lo largo de su vida van a tener al menos un episodio de infección por candidiasis vaginal. Y a lo largo de 2 episodios, a lo largo de su vida, por lo menos el 45% de todas las pacientes. Es decir, 1 de cada 2
va a tener al menos 2 episodios de infección vaginal a lo largo de toda su vida. Esto es algo importante, esta es la relevancia de este tipo de charlas y es a donde queremos llegar con ustedes, que salgan con cosas muy claras para que no terminemos en esto por tratamientos inadecuados. O puede ser, ustedes les pueden proporcionar un tratamiento adecuado, pero la paciente no asiste a sus controles. Puede ser también, pero lo ideal es que ustedes hagan lo que pueden y es proporcionarles el tratamiento óptimo a estas pacientes. Como es una enfermedad inflamatoria, podemos observar, de hecho es la de mayor grado de inflamación en términos de la tricomona versus la cándida, genera una inflamación a nivel genital importante de los labios mayores, labios menores, prurito intenso que no mejora con múltiples tratamientos, no envíen esteroides inicialmente, ¿sí? Si tenemos unas características muy puntuales del flujo vaginal, ¿cuáles son? Un flujo homogéneo, que es un flujo denso, no homogéneo, adherente a paredes. Se puede interpretar como leche cortada, como una especie de yogur totalmente adherido a paredes y es inoloro. Es una de las características importantes, inoloro, de color blanquecino principalmente. Es importante que cuando las pacientes a veces les refieren, no, es un flujo amarillento, examínenla, porque cuando el flujo vaginal, por todos sus componentes de peróxido de hidrógeno, está en el microambiente vaginal, es de un color. Cuando llega el panty o el protector es de otro color porque entra en contacto con el oxígeno. Al entrar en contacto con el oxígeno sufre una reacción química y cambia de color y puede cambiar de color a amarillento. Y esto no implica que tenga una vaginosis o una tricomoniasis. Es importante eso. Dispareunia, pues tenemos, todo esto genera principalmente dispareunia superficial, disuria. No toda la disuria es una infección urinaria. Examinar a los pacientes, sobre todo disuria al final de la micción. Cuando la orina entra en contacto con la zona genital, es donde la paciente va a presentar principalmente el dolor. Aquí ya hay una candidiasis mucho más extendida, no solo a nivel vaginal, sino también a nivel de las ingles e incluso de los muslos. Ya esta paciente va a requerir un tratamiento mucho más agresivo, que pues no es el propósito de esta charla. Lo ideal de ustedes es que no lleguemos con la paciente hasta ese punto. Diagnóstico. De hecho, el diagnóstico, como tal vez podemos decir, entre comillas, más sencillo, de menor costo, se realiza con un frotis de flujo vaginal por la presencia de pseudohifas o micelios o las hifas, como las podemos observar acá a nivel de microscopía. En un cultivo vaginal también se pueden observar, pero no es el estudio inicial que debemos realizar a las pacientes. El estudio inicial siempre va a ser frotis de flujo vaginal. Ya tenemos una indicación muy puntual para el cultivo vaginal, que ya se las voy a explicar. Y las pruebas de PCR están en boga, tienen una muy buena sensibilidad, una muy buena especificidad, pero en términos de costo-efectividad son muy altas y no tienen una diferencia estadísticamente significativa en términos de sensibilidad y especificidad con las anteriores mencionadas. Por esa razón preferimos seguir utilizando el frotis de flujo vaginal y el cultivo vaginal. Como les mencionaba al comienzo, casi 20% de estas pacientes que podemos documentarles la presencia de pseudohifas, o en este caso, no van a tener ningún síntoma. Y la respuesta de todo esto es, esas pacientes no las debemos tratar. Las pacientes que tratamos, tanto en vaginosis bacteriana como en tricomoniasis, es paciente que tiene síntomas. Y acá me devuelvo para hacer una aclaración. ¿Qué pasa si encontramos tricomonas vaginalis en la citología? Tampoco se trata. Hay que hacer una prueba confirmatoria e indagar a las pacientes por todos los síntomas que ella nos refiere. El tratamiento estándar o preferido, y aquí, como les mencionaba, el tratamiento over the counter, que son aquellos medicamentos que tenemos esa disponibilidad inmediata por parte de la paciente en cualquier farmacia, clotrimazol en crema al 1%, que vienen 5 gramos, a aplicar cada día de 7 a 14 días. Ese rango es muy amplio, el que ustedes escojan, está bien. No hay una indicación puntual 7 o 14. Pero si queremos garantizar adherencia de la paciente, mejor proporcionárselo por el tiempo más corto posible, que 7 días. Y por eso ya aumentaron la concentración del clotrimazol y es una de las opciones ideales hoy en día, que son tratamientos o ciclos cortos de antimicótico. Clotrimazol al 2%, crema al 5%, cada día por 3 días. Se aplica bien intravaginal, no en la zona externa. No utilizamos clotrimazol, por favor, en la zona externa. Todo a nivel intravaginal con el aplicador. Pero es que la molestia la tengo afuera, doctor, ¿por qué va dentro del aplicador? Porque una vez tratando la zona interna de la vagina, vamos a asegurarnos que la paciente presente mejoría de los síntomas.
Tenemos otro tipo de tratamientos como el miconazol, tanto al 2 o al 4%, cualquiera de esos están disponibles, pero la mejor evidencia, todo va encaminado al clotrimazol, al 1 o al 2% respectivamente. Medicamentos que requieren la prescripción. Hoy en día vienen múltiples medicamentos que vienen ya adicional para vaginosis mixta. Es un concepto que utilizamos mucho en la práctica clínica, pero cuando uno revisa la literatura no existe tal concepto de vaginosis mixta. No, le voy a dar metronidazol y aparte de metronidazol le doy clotrimazol. Uno lo ha hecho, pero esto no tiene evidencia. Entonces, por favor, enfocar bien a la paciente con las características de cada uno de los flujos que nos va a asegurar un mejor tratamiento. Y el famoso fluconazol, 150 miligramos, el que dispensa el POS es de 200 miligramos, la misma eficacia, o de 150 o de 200 en monodosis. Antiguamente se decía, no, proporcionémosle una dosis única y posteriormente le repetimos las dosis a los 7 días. No hay evidencia respecto a esto. En candidiasis no complicada, ¿no? Estamos hablando de candidiasis no complicada hasta el momento. La mejoría que presentan, 80 al 90% de las pacientes van a presentar mejoría con un ciclo de tratamiento. ¿Cómo se clasifica la candidiasis no complicada? Son episodios esporádicos o infrecuentes de vulvovaginitis, síntomas leves a moderados y principalmente documentamos Candida albicans y son pacientes no inmunocomprometidos. Las vulvovaginitis por cándida complicadas son aquellas que son recurrentes. ¿Qué son recurrentes? Al menos 3 o más episodios en el año. Son síntomas más severos o en pacientes inmunosuprimidos. Es importante acá hablar de la diabetes mellitus. ¿Clasificaría dentro de este grupo? No, pero sí se ha visto que las pacientes con diabetes tienen mayores tasas de recurrencia de la sintomatología. En estas pacientes que tenemos candidiasis complicada, siempre está indicado el cultivo vaginal a pesar de tener un frotis y flujo vaginal. Siempre debemos documentar cultivo vaginal, porque una de las principales causas de las complicadas son cándidas de origen no albicans, es decir, la cándida glabrata, y la mayoría de estas son resistentes a los azoles, por eso la importancia de documentarla. Las especies no albicans van de un 10 a un 20% y tienen factores secundarios asociados, como lo son la diabetes mellitus y las malas medidas de higiene genital. ¿Cuáles son? Rasurado y o depilación, duchas vaginales, jabones íntimos, entre otras. Este es el tratamiento de las candidiasis complicadas e incluso desde las recurrentes. Le proporcionamos a la paciente clotrimazol al 1% por 14 días o al 2% por los 3 días. Y continuamos en el mismo ciclo de tratamiento con fluconazol, dosis de 150 a 200 miligramos, el día 1, día 4, día 7. Y lo repetimos cada semana por 6 meses. Ya en este periodo de tiempo no hacemos cultivos controles. Simplemente le estamos dando un tratamiento supresor a cada una de estas pacientes. Los famosos probióticos. ¿Qué dice la evidencia respecto a los probióticos? Seguramente lo han visto o lo han escuchado, les han preguntado. La evidencia es múltiple. Sí se ha visto que mejoran a corto plazo la tasa de cura de las pacientes. En esta revisión sistemática y de metaanálisis realizada en el año 2020 en China, lo que buscaban era compararles las tasas de recurrencia a las pacientes. Tasa de recurrencia en esas pacientes que recibían tratamiento tanto para vaginosis bacteriana como vulvovaginitis por cándida, tasas de cura a los 6 meses. ¿Qué encontraron ellos? Que en la tasa de recurrencia no hubo algo estadísticamente significativo con una P de 0.2, por ende no se beneficiaba en términos de recurrencia. En términos de seguimiento a los 6 meses, las pacientes tuvieron una P de 0.06, también estadísticamente no significativo. En esto no hubo cambios. Ahora, en la tasa de cura y remisión podemos observar que tiene una P estadísticamente significativa menor al 0.01, es decir, que las pacientes sí presentaron mejoría, pero cuando eso mejoría inmediata, ¿ellos qué refirieron como mejoría inmediata? Los primeros 10 días post tratamiento. Cuando hacemos un seguimiento más allá de los 10 días o incluso los 30 días, vemos que no hay una diferencia estadísticamente significativa como está en la gráfica inferior. También hay metaanálisis de Cochrane en el año 2017. Es como el único metaanálisis importante que hay en Cochrane respecto a los probióticos. ¿Y ellos qué encontraron acá?
también valoraban en esas pacientes que tenían vulvovaginitis por cándida, le proporcionaban probióticos como tratamiento de adyuvancia. En términos de la tasa de cura a corto plazo, sí hubo una diferencia estadísticamente significativa con un RR 1.1 y un intervalo de confianza mayor a la unidad. Pero esta tasa de cura fue a los 5 o a los 10 días. Cuando prolongamos la tasa de cura al mes o a los 3 meses de tratamiento, podemos observar que ambos intervalos de confianza cruzaban la unidad, los que lo vuelven estadísticamente no significativo. Tasa de cura micológica, es decir, esos pacientes que tenían cándida, ¿presentaron mejoría al seguimiento a los 10 días? La respuesta es sí, con una P estadísticamente significativa, con un intervalo, perdón. Acá hablamos, pero ¿qué nos pasó con respecto al seguimiento al mes de posttratamiento? No diferencias. A los 3 meses tampoco diferencias. Y en términos de la tasa de relapso de recurrencia sí tenía disminución, pero a los 30 a 37 días posterior a este tiempo no hubo diferencias. Por eso le debemos explicar a las pacientes que si queremos presentar una mejoría de los probióticos, la vamos a garantizar sobre todo el primer mes de tratamiento. Más allá no tenemos suficiente evidencia. Daño no le hacen a la paciente, pero pues debemos formularles cosas con la mejor evidencia posible a nuestras pacientes. Ya casi para terminar, tenemos acá unas características generales desde el punto de vista de cada uno de los flujos. El flujo vaginal normal, leve, color transparente, no fétido, un pH que va de 4 a 4.5, la vulvovaginitis por cándida, prurito, dolor tipurente, dispareunia, con un pH vaginal de 4 a 4.5, el test de aminas negativo. ¿Qué vamos a documentar? Pseudo-IFAS o IFAS dentro del análisis de los estudios de frotis o cultivo. La vaginosis bacteriana, un flujo de mal olor, olor a pescado, puede tener dolor pélvico, pero no dispareunia, es importante porque no genera un proceso inflamatorio. El flujo es un color blanquecino lechoso o color grisáceo no adherente. Recuerden, no adherente a las paredes, con un pH mayor a 4.5 y no debemos realizar cultivos vaginales en estas pacientes, no cultivos, y el test de aminas siempre debemos realizárselo a nuestras pacientes para tener un buen diagnóstico. Y ya finalmente la tricomoniasis, que el pH es muy variado, no se comporta ni como una infección vaginal de origen inflamatorio como lo es la vulvovaginitis por cándida, pero tampoco con un proceso infeccioso. Podríamos decirlo que es algo mixto, es su sintomatología, dispareunia, disuria, olor fétido, prurito vaginal, entre otras. ¿Qué quiero que se lleven de acá? La sintomatología no es suficiente para hacer un diagnóstico, necesitamos hacerle prueba a todas nuestras pacientes. ¿Qué pasa si la paciente, y nos van a llegar así, ya recibió un tratamiento, se automedicó? No importa, a los 3 meses le decimos vuelve a consultar, no tienes ningún síntoma y le hacemos en esta oportunidad un cultivo, si aplica. Si no, lo hacemos un seguimiento con frotis de flujo vaginal. El tratamiento a la pareja, no le proporcionamos tratamiento a la pareja, solo en la tricomoniasis y en la candidiasis vulvovaginal si el hombre refiere balanitis, dolor en el pene, enrojecimiento, todo este tipo de síntomas, sí le podemos proporcionar un tratamiento al paciente de origen tópico, no tomado. Tratamiento de embarazo y en VIH, toda la literatura le dedica una parte, pero es básicamente lo mismo, no cambia en nada la presencia que tenga VIH o embarazo, el tratamiento es exactamente lo mismo, pero sí tenemos que tener cuidado con la tricomoniasis, porque pacientes con VIH, casi un 50% de estos pacientes están colonizados por la tricomona y muchos presentan síntomas y deben recibir tratamiento. Estudios post-tratamiento no se requieren, solo en los casos de la tricomoniasis, y no se benefician de tratamiento adyuvante en probióticos. Muchísimas gracias.